Hola, ¿qué tal? Bien, el día de hoy vamos a resolver algunos ejercicios relacionados a temas de conversiones de unidades. Van a haber algunos problemas que tendremos que hacer conversiones del sistema internacional al sistema inglés o viceversa, dependiendo del problema que vayamos a resolver. Bien, a continuación vamos a resolver los siguientes problemas, que son aproximadamente 11. Sí, entonces vamos a mostrar la solución de algunos de estos. ¿Sí? Bien, por un lado tenemos el primer ejercicio que nos dice la densidad del plomo es 11.3 gramos sobre centímetro cúbico. La pregunta es, ¿cuánto es esto en kilogramos sobre metro cúbico? Ok, entonces nos están pidiendo que calculemos 11.3 gramos. Entonces vamos a resolver el problema 1. Voy a trasladar esto para acá. Está bien. Vamos a mostrar esta solución. Para eso es importante que tengamos conocimiento sobre los factores de conversión, ¿vale? Como ustedes pueden observar, tenemos el valor o la magnitud, en este caso de la densidad del plomo, que es de 11.3 gramos sobre centímetro cúbico. Y nos están diciendo que lo convirtamos a kilogramo entre metro cúbico. Observemos que tanto el numerador y el denominador, ambos hay que convertirlos, ¿sale? Ambas unidades son del sistema internacional y los factores de conversión conocidos son que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos, ¿sí? Y otro factor de conversión que nosotros tenemos es que 1 metro es igual a 100 centímetros. ¿Sí? Con esto es suficiente para poder resolver el ejercicio, ¿sale? Entonces de aquí yo generalmente aconsejo que utilicen la siguiente estrategia. Podemos usar una especie de una T acostada de esta manera. En el caso de los gramos hay que pasarlos al kilogramo. Observemos que el factor es directo, sale una relación que hay de kilo a gramo, ¿sale? Entonces, en el caso de los gramos, como los queremos convertir a kilogramos, ¿cómo voy a poner el factor? Entonces, yo tengo que poner el factor de tal manera que los gramos queden en el denominador. Entonces esto me llevaría a poner los 1000 gramos abajo y arriba pondría 1 kilogramo. Gramo con gramo se cancelarían, ¿sí? El otro factor es pasar de centímetros cúbicos a metros cúbicos. Pero el factor que nosotros tenemos es 1 metro es igual a 100 centímetros. Bueno, por decirlo así, podemos hacer lo siguiente, ¿no? 1 metro es igual a, perdón, en este caso los centímetros irían arriba. 100 centímetros es igual a 1 metro, ¿no? O 1 metro tiene 100 centímetros. Pero como está el cubo, necesitamos tener esto multiplicado 3 veces, ¿no? 100 centímetros, 1 metro, ¿sí? 100 centímetros, 1 metro. Esa es una forma desglosada, ¿no?, del factor, ¿no?, de un metro cúbico a centímetros cúbicos. En este caso, 1 metro cúbico sería 1 metro por 1 metro sería 1 metro cuadrado, y por otro metro sería 1 metro cúbico. Eso significa que aquí tendríamos 100 por 100, y luego otra vez por 100, ¿no? A final de cuentas esto sería 10 al cuadrado por 10 al cuadrado y por 10 al cuadrado sería 10 a la sexta potencia. Sí, pues vamos a demostrarlo, ¿no?, de manera desglosada para que los que estén introduciéndose a estos temas pues lo vayan comprendiendo. Observen que aquí al multiplicar centímetro por centímetro por centímetro tendríamos centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría el factor? Sería 11.3
ya eliminamos los gramos, entonces aquí ya tendríamos el kilogramo en el numerador entre centímetro cúbico, ¿no? Y el último factor pues es 1 por 1 por 1 sería 1 metro cúbico. Y aquí tendríamos 100 por 100 por 100. Vuelvo a repetir, el 100 es 10 al cuadrado, el otro 100 de aquí es 10 al cuadrado y aquí sería 10 al cuadrado. Si lo quieren ver así también se puede. Entonces 10 al cuadrado por 10 al cuadrado es 10 a la cuarta potencia, y luego por 10 al cuadrado sería 10 a la 6, ¿sale? 10 a la 6. Y en este caso serían centímetros cúbicos, ¿sí? Centímetro sería centímetro cuadrado y luego otro centímetro cúbico. Y por lo tanto esto nos permitiría cancelar centímetro cúbico con centímetro cúbico. Y por lo tanto el resultado sería 11.3. En este caso sería, bueno, aquí también me faltó el 1000. 1000 por 1 me da 1000, perdón. Aquí me faltó ponerle el 1000. No podemos despreciar este 1000, ¿sale? Entonces esto quedaría 11.3 por 10 a la 6 entre 1000. Pero 1000 no es más que 10 a la 3, ¿no? Y aquí quedaría kilogramo entre metro cúbico. Y bueno, 10 a la 6 entre 10 a la 3 no es más que 11.3 por 10 a la 3, ¿no? Kilogramo sobre metro cúbico. Si lo queremos expresar sin la potencia de 10 a la 3, entonces esto sería 11. El punto lo recorremos hacia la derecha 3 posiciones, sería en 3 posiciones, de aquí para acá, 1, 2, 3. Entonces ahí tendríamos una cantidad de 11.300 kilogramos sobre metro cúbico. Sí. Y básicamente ese sería el resultado de este ejercicio. Bien, entonces si no hay más, pasamos al siguiente problema, que es el problema 2. ¿Sí? El problema 2, el Concorde es el avión comercial más rápido con una velocidad de crucero de 1450 millas sobre hora, unas 2 veces la velocidad del sonido. El inciso A dice: exprese la velocidad del crucero del Concorde en kilómetros sobre hora. Y el inciso B, exprésela en metros sobre segundo. Ok, entonces tendremos que convertir esta velocidad del crucero, ¿verdad? Entonces el problema 2 hay que hacer lo siguiente. Entonces el problema 2, la velocidad del crucero es de 1450 millas sobre hora y hay que convertir a, voy a revisar, inciso A en kilómetros sobre hora, inciso B metros sobre segundo. Ok, entonces el inciso A nos pide que calculemos esa velocidad en kilómetros sobre hora y el inciso B en metros sobre segundo. Bien, entonces observemos que el valor que tenemos de la velocidad del crucero, la velocidad es igual a 1450 millas sobre hora. Bien, entonces observemos que aquí millas es una unidad de longitud en el sistema inglés, ¿sale? Y ya entre hora pues unidad de tiempo, ¿sí? Entonces millas sobre hora es una unidad de velocidad, ¿vale? Bien, entonces hay que convertir las millas a kilómetros y en este caso las horas se mantienen, ¿no? Se mantienen igual en horas, entonces lo único que hay que cambiar es millas a kilómetros. Entonces por ahí tenemos un factor que dice lo siguiente, que una milla es igual a 1.609 kilómetros, ¿sí? Entonces lo único que tendríamos que hacer aquí es que este valor hay
hay que convertir las millas a hora. Entonces, una milla es igual a 1.609 kilómetros. ¿Vale? Entonces, ¿por qué lo puse abajo el factor? Bueno, para que yo pueda cancelar el numerador entre el denominador, ¿vale? Y esto nos quedaría kilómetros entre hora, ¿vale? Bien, entonces esto es igual a, hay que multiplicar 1450 por 1.609 y ese valor pues no es más que 1450 por 1.609 y esto resulta de 2333.05, ¿sale? Kilómetro sobre hora. Y este es el resultado del inciso A. El inciso B nos pide calcular en metros sobre segundo. Observemos que en el inciso A tenemos la velocidad en el sistema internacional, kilómetros sobre hora. Entonces vamos a pasar ahora este valor del inciso A metros sobre segundo. Entonces tendríamos lo siguiente: la velocidad es igual a 2333.05 kilómetros sobre hora. Observemos aquí que hay que convertir tanto los kilómetros a metro y como las horas hay que pasarlas a segundos. Entonces, ¿qué factores vamos a utilizar ahí? Como ustedes sabrán, un kilómetro tiene una relación con los metros y esa es la que un kilómetro es igual a 1000 metros. Por ahí las horas a segundos existe un factor, si hay de tablas, que una hora es igual a 3600 segundos. Entonces, teniendo esos dos factores, pues sencillamente vamos a aplicarlos. En este caso el kilómetro con los metros, kilómetro lo pondrían ustedes abajo para que puedan cancelar kilómetro con kilómetro y arriba quedaría 1000 metros. Se cancela numerador con denominador. Y respecto a la hora, observen que la hora es igual a 3600 segundos. La hora está en el denominador, ¿sale? Entonces, para que se pueda cancelar, la hora debe estar arriba. Entonces, una hora equivale a 3600 segundos. Entonces, numerador entre denominador se cancela. Y por lo tanto, las unidades que vamos a obtener son metro sobre segundo. ¿Sí? Entonces, esto es igual a ¿cuánto? 2333.05 por 1000 y esto por 1 pues me sigue dando el mismo valor, ¿no? Que multiplique entre 3600 nada más, ¿no? Porque quedaría 1 por 3600 serían 3600. Entonces aquí haciendo las cuentas pues sería igual a 2.333.050, ¿vale? En este caso entre 1 por 3600 son 3600. ¿Qué unidades? Metro sobre segundo. Entonces eso entre 3600 da un valor de 648.06 metros sobre segundo y esa es la respuesta del inciso B. Bien, continuando con el ejercicio 3, simplemente hay que responder. Dice, ¿cuál de las siguientes magnitudes físicas no es una de las fundamentales del sistema internacional? Bueno, ahí básicamente es una pregunta teórica. Ustedes recordarán que las unidades fundamentales del sistema internacional son 7, ¿sí? Entre las 3 principales están la unidad de masa, ¿sí? La unidad de masa, recuerden que en el sistema internacional la masa se mide en kilogramos. Entonces, en este caso, la masa es fundamental, ¿vale? La longitud también es una unidad fundamental, ¿sí? Es una de las 3 principales junto con la masa y el tiempo. Entonces esta también es fundamental, ¿sí? Observen que el inciso D menciona el tiempo y este también es fundamental.
¿sí? Respecto a la fuerza, bueno, la fuerza se considera como una unidad derivada. Si recordemos que la fuerza, si lo pueden recordar la segunda ley de Newton por ahí, la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración de un cuerpo. ¿Sí? Entonces, la masa es una unidad fundamental, mientras la aceleración es una unidad derivada. ¿Sí? Bueno, a final de cuentas, las unidades en este caso de la masa serían kilogramo y la de la aceleración es metro sobre segundo al cuadrado. Como puede observarse, las tres unidades fundamentales, la masa, la longitud que se mide en metros y el tiempo en segundos, estas se relacionan por la segunda ley de Newton. Pues resulta que la fuerza es una unidad derivada y generalmente en el sistema internacional la fuerza se mide en los newtons, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces la fuerza es una unidad derivada. El inciso E dice, todas ellas son magnitudes físicas fundamentales. Bien, entonces para responder esta pregunta, la respuesta es el inciso C, por lo que acabamos de mostrar aquí, ¿vale? Sin más, entonces la fuerza es una unidad derivada. O sea, no es una fundamental, ¿vale? Bien, entonces esa sería la respuesta del inciso, del problema 3. Bien, pasamos a la pregunta 4. Al hacer un cálculo, dice, el resultado final tiene las dimensiones metros sobre segundo en el numerador y metros sobre segundos al cuadrado en el denominador. ¿Cuáles son las unidades finales? Ok, entonces para poder mostrar la solución, vamos a pasar aquí en nuestro espacio. ¿Sí? Entonces es el problema 4. Vamos a colocar aquí. Dice entonces al hacer un cálculo, el resultado final tiene la... Ok, dice que en el numerador yo tengo, digamos, un valor así. Recuerden que el numerador dice que se está dando en metros sobre segundo y el denominador metro sobre segundo al cuadrado. Bien, entonces, ¿qué unidades van a ser las resultantes? Bueno, observen aquí que tengo estas unidades. Entonces, lo que se recomienda aquí, o lo que yo recomiendo, incluso muchos autores en los libros mencionan que cuando se tienen este tipo de unidades, podemos hacer esta técnica, ¿no? Extremo por extremo. Y el resultado, bueno, extremo por extremo significa que se van a multiplicar y el resultado lo pongo en el numerador. Entonces me quedaría metro por segundo al cuadrado, ¿vale? Y centro con centro, ¿vale? Entonces ese resultado es metro por segundo, ¿estamos de acuerdo? Y eso lo pongo en el denominador. Entonces observen que aquí me queda metro entre metro, se cancelan. Y segundo al cuadrado entre segundo me queda segundo. Por lo tanto, esta es la unidad final, ¿sale? Entonces aquí la respuesta es, ¿cuáles son las unidades finales? El segundo, esa es la unidad, denotado con la letra S minúscula. Y eso sería la respuesta del problema 4. Rápidamente nos vamos al problema 5. Mencione si las siguientes oraciones son verdaderas o falsas. Entonces, tenemos aquí 3 oraciones, ¿no? Inciso A, B y C. Para sumar 2 magnitudes, o podría ser 2 escalares también, es condición necesaria que tengan las mismas dimensiones. ¿Sí? Si vamos a hablar de dimensión, podemos contemplar, ¿sí? Podemos contemplar las unidades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, es como cuando nos dicen por ahí, yo no puedo sumar peras con manzanas, ¿no? En el caso de, por ejemplo, si voy a sumar metros con centímetros, pues no se puede directamente. Tendremos que convertir ya sea los metros a centímetros o los centímetros a metros, ¿sí? Para que al final, pues yo pueda sumar metro con metro o centímetro con centímetros, en el caso de una longitud, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces siempre las dimensiones deben de
de ser las mismas. Entonces, en este caso, la oración del inciso A es verdadera. Para multiplicar dos magnitudes es condición necesaria que tengan las mismas dimensiones. En este caso no es necesario, ¿no? Voy a aprovechar el ejemplo, bueno, el problema que acabamos de resolver, que es este, el 4. Observemos que aquí estoy multiplicando una unidad de longitud, que en este caso es el metro, y aquí por el segundo al cuadrado. ¿Sí? Son unidades diferentes, pero sí los puedo multiplicar y el resultado es metro por segundo al cuadrado. En el caso del metro por segundo, que es el del centro, ¿sí? Igual lo puedo multiplicar y el resultado sería metro por segundo. Entonces, para contestar el inciso B del problema 5, dice, para multiplicar dos magnitudes es condición necesaria que tengan las mismas dimensiones. No necesariamente, entonces esto sería falso. ¿Vale? El inciso C dice, todos los factores de conversión tienen el valor de 1. No necesariamente, ¿sí? Es como lo mencionamos, un factor para convertir de metros a centímetros, pues sabemos que el factor es igual a 1 metro, es igual a 100 centímetros. Entonces el factor ahí no es 1. ¿Sí? O el factor que hay de convertir de radianes a grados, pues por ahí el factor, por ejemplo, es pi radianes es igual a 180 grados. Entonces esto es un factor de conversión y que a final de cuentas pues no necesariamente debe valer 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el inciso C también es una oración falsa, porque los factores no necesariamente van a valer 1, los factores de conversión. ¿Vale? Posiblemente para algunos sí, pero no siempre, pues, ¿vale? Entonces ese es falso. ¿Vale? Bien, no sé si al final tienen alguna duda, podrían dejármelo en los comentarios. ¿Vale? Bien, en el problema 6 dice, un jugador de baloncesto tiene una altura de 6 pies y 10.5 pulgadas. ¿Cuál es su estatura en centímetros? Claramente se ve que hay que convertir del sistema inglés al sistema internacional. ¿Sale? Bien, entonces vamos a explicar cómo se resuelve el problema 6. ¿Vale? El problema 6 lo voy a poner por aquí. Bien, entonces tenemos la altura. Vamos a representar la altura del jugador con la letra A. Perdón, la letra A. Esto es igual a 6 pies, ¿verdad? Más 10.5 pulgadas. ¿Sí? Entonces, como observan, necesitamos primero saber cuál es la altura del jugador en pies o en pulgadas, para que después podamos convertir esa altura a centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces lo que vamos a hacer es eso. Primero sumar la altura y homogeneizar a una sola unidad. Bien, entonces vamos a convertir, por ejemplo, los pies a pulgadas. ¿Sí? Nosotros sabemos de tablas que un pie es igual a 12 pulgadas. Por lo tanto, estos 6 pies que tenemos por aquí lo convertimos a pulgadas. Entonces, este sería el factor de conversión. ¿Vale? Entonces, el pie lo pondría en el denominador y arriba serían las 12 pulgadas y así podría yo cancelar pies con pies, ¿sale? Entonces, aquí me quedaría 6 por 12. Y esto nos daría un valor de 72 pulgadas. ¿Sale? Entonces aquí en la altura del jugador de baloncesto sería 6 pies, pero 6 pies equivale a 72 pulgadas más 10.5 pulgadas. Entonces así yo ya podría, bueno, nosotros ya podemos tener un valor en pulgadas. Al sumar esto, pues no es más que 82.5 pulgadas. Esta es la altura del jugador de baloncesto. Pero como nos están pidiendo que lo expresemos en centímetros, entonces necesitamos convertir estos 82.5 pulgadas a centímetros. La pregunta es, ¿existirá algún factor que relacione a las pulgadas con los centímetros? Claro que lo hay.
¿sí? Si ustedes revisan las tablas por ahí en algún libro de física o de matemáticas, se darán cuenta que una pulgada, ¿sí?, que es la unidad del sistema inglés, es igual a 2.54 centímetros. Entonces este sería el factor de conversión y que me relaciona a ambas unidades. Bien, entonces como voy a convertir de pulgadas a centímetros, hay que poner la pulgada en el denominador y en el numerador iría 2.54 centímetros. Pulgada entre pulgadas se cancela, ¿vale? Entonces 82.5 por 2.54 centímetros dividido entre 1, ¿no? Todo número dividido entre 1, pues es el mismo número. Entonces multiplicamos 82.5 por 2.54. Esto nos da 209.55 centímetros. ¿Sale? Entonces esta sería la respuesta del problema. ¿En qué problema estamos? Permítanme. Este es el problema 6. Entonces la altura del jugador en centímetros es 209.55. ¿Vale? Bien, continuamos. El problema 7. Una milla cuadrada tiene 640 acres. ¿Cuántos metros cuadrados tiene un acre? Ok. Entonces vamos a copiar este problema, el problema 7. Vamos rápidamente. ¿Sí? Por aquí en el espacio adecuado para este problema. Observen que también es un problema de conversión de unidades, ¿sale? Bien, entonces en la primera parte del problema nos están diciendo que una milla cuadrada tiene 640 acres. Entonces es un factor de conversión, ¿no? Una milla cuadrada es igual a 640 acres. Y la pregunta es, ¿cuántos metros tiene un acre? O sea, nos están diciendo que un acre lo convirtamos a metros. Ok, y lo único que sabemos es la relación entre millas y acres. Entonces necesitamos encontrar o usar algún factor que me permita relacionar los metros a la milla, en este caso de preferencia, ¿no? En un ejercicio anterior, si ustedes lo revisan, por ahí revisen el video, dijimos que una milla, ¿verdad? Una milla es igual a 1.609 kilómetros, ¿vale? Bien, pero nosotros recordemos que un kilómetro es igual a 1000 metros, ¿no? Entonces aquí ya tenemos algunos factores que nos van a ayudar, ¿verdad?, a resolver este problema. ¿Vale? Bien, entonces hay que convertir esta milla cuadrada de preferencia a metros, ¿vale? Bien, entonces decimos que una milla al cuadrado, vamos a convertirlo a metros. Observen que aquí una milla, yo voy a ponerlo aquí, es igual a 1.609 kilómetros, pero como está al cuadrado, necesitamos que esto esté al cuadrado, ¿no? Entonces multiplicamos otra vez una milla, ¿verdad? Y esto es 1.609 kilómetros. Una milla por una milla me queda una milla cuadrada, ¿están de acuerdo? Entonces aquí directamente milla por milla es milla cuadrada, se cancelaría con esta. Entonces aquí nos quedaría que una milla cuadrada es igual a 1.609 al cuadrado kilómetros cuadrados. Entonces aquí sería esto por esto, ¿no? Entonces aquí me quedaría 1.609 al cuadrado es 2.58. Vamos a usar todas las cifras significativas, ¿sale? Entonces esto nos queda así. Y esto sería kilómetro
observen, kilómetro por kilómetro sería kilómetro cuadrado. ¿Vale? Ok, entonces nosotros ya estamos observando que una milla cuadrada es igual a esto en kilómetros al cuadrado. ¿Vale? Bien, pero nosotros sabemos también que un kilómetro equivale a 1000 metros. Bueno, pues entonces podemos, bueno, de aquí voy a anotarlo por acá, una milla al cuadrado es igual a 2.58 kilómetros al cuadrado. Si lo convertimos a metros, pues simplemente es usar el factor que anotamos de que un kilómetro es igual a 1000 metros. Y como es al cuadrado, vamos a ponerlo así para que no haya confusión. Un kilómetro es igual a 1000 metros. Ahí está. Kilómetro por kilómetro sería kilómetro cuadrado, se cancela este con esto, y por lo tanto una milla al cuadrado es igual a esto por esto y luego por esto. Entonces ese valor por 1000 y luego otra vez por 1000, ¿sí? Esto es igual a 2.588.881. Aquí sería metro por metro, metro al cuadrado. Ok, entonces una milla cuadrada equivale a estos metros cuadrados. ¿Sí? Ok, entonces necesitamos convertir un acre a metros cuadrados, perdón, en un principio no puse el cuadrado. La pregunta es ¿cuántos metros cuadrados tiene un acre? Ok, entonces ya podemos decir que si sabemos, que una milla cuadrada son 640 acres y nosotros tenemos por aquí una milla cuadrada en metros cuadrados, pues entonces es lo mismo decir, miren, fíjense, una milla al cuadrado es igual a ¿cuánto? A 640 acres. ¿Vale? Entonces lo voy a poner aquí. Este es mi factor de conversión que nos da el problema. Pero por otro lado, una milla al cuadrado es igual a 2.588.881 metros al cuadrado. ¿Vale? Que es una unidad equivalente. Entonces ustedes pueden decir que 640 acres es igual a 2.588.881 metros cuadrados. Y bueno, este es mi factor de conversión, ¿no? ¿Vale? Y me dice el problema, un acre en metros cuadrados. Un acre, bueno, entonces yo simplemente pondría aquí un acre, uso la T acostada y pongo el factor. Observen que acres lo tengo que poner abajo, 640 acres, y arriba pues quedarían los 2.588.881 metros al cuadrado, y acre con acre se cancela, y por lo tanto el resultado de que un acre a metros cuadrados no es más que dividir esto, 2.588.881 entre 640, y eso nos da un valor de 4.045.12 metros cuadrados, ¿sale? Aprox. Entonces esta es la respuesta al problema, ¿vale? O sea que un acre es igual a este valor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces con esto hemos terminado este ejercicio. Este sería el resultado, ¿vale? Bien, vamos al problema 8. ¿Qué dice el problema 8? Un cilindro circular tiene un diámetro
de 6.8 pulgadas y una altura de 2 pies. ¿Cuál es el volumen del cilindro N? Inciso A. Ok, entonces observemos que también es un problema. Involucra geometría porque al final de cuentas hay que calcular el volumen de un cilindro, ¿sí? Y después de eso hacer conversiones, ¿vale? Entonces es el problema 8. Lo voy a hacer por este lado. Nosotros tenemos un cilindro circular recto. Entonces vamos a suponer que este es mi cilindro, ¿vale? Por aquí pues está el cilindro de base, también es una base circular, ¿sí? Tiene un diámetro, dice aquí, tiene un diámetro de el diámetro, recuerden que lo es la medida que hay de aquí hasta acá. Lo vamos a representar con la letra T. El diámetro es de 6.8 pulgadas y la altura del cilindro es de 2 pies. ¿Vale? La altura lo vamos a representar con la letra H. Y como me dice, ¿cuál es el volumen? Bueno, primero que nada vamos a calcular el volumen con las unidades que tenemos. En este caso es un cilindro cuya, bueno, para obtener el volumen no es más que el área de la base, ¿sí? El área de la base multiplicado por la altura h, ¿sale? Pero el área de la base es un círculo bueno, con un diámetro de 6.8 pulgadas. Como es el área de un círculo, pues el área de un círculo no es más que pi multiplicado por el diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces este es el área de la base multiplicado por la altura, ¿no? Para calcular el volumen. Entonces, como pueden observar, hay que multiplicar el diámetro al cuadrado por la altura, y para homogeneizar el volumen, ¿sí? Ya sea en pulgadas o en pies, pues hay que convertir ya sea los pies a pulgadas o estas pulgadas a pies. Por comodidad vamos a convertir estos pies a pulgadas, ¿no? Entonces nosotros sabemos que un pie, lo voy a poner como denominador para cancelar este con este, un pie equivale a 12 pulgadas, ¿vale? Por lo tanto la altura es igual a 2 por 12, ¿vale? 2 por 12 me da 24 pulgadas. Y bien, entonces esta es la altura en pulgadas. Entonces lo que hay que hacer aquí es sustituir los valores para calcular el volumen del cilindro, pi, por el diámetro, pero el diámetro vale 6.8 pulgadas. ¿Sí? 6.8 pulgadas al cuadrado sobre 4, y por la altura, que es de 24 pulgadas. ¿Vale? Entonces el volumen es igual a, en este caso, pues hay que hacer las cuentas. Me queda pi, ahí pueden utilizar su calculadora si gustan. Sería pi por 6.8 al cuadrado. Aquí me va a quedar pulgada, la pulgada elevada al cuadrado me quedaría pulgada al cuadrado, multiplicado por la pulgada de acá, serían pulgadas cúbicas. Entonces esas serían las unidades resultantes para el volumen, ¿sale? Entonces, entre 4 por 24. Entonces, todo esto en la calculadora da 871.6 pulgadas al cubo, ¿vale? Ok, entonces nosotros pues ya tenemos aquí el volumen expresado en pulgadas cúbicas, pero el problema, el inciso A, nos lo está pidiendo en pie cúbico. ¿Sí? Entonces, en pie cúbico podemos usar lo siguiente, el factor que ya sabemos, ¿no? Sabemos que un pie, simplemente, sabemos que un pie
cúbico no es más que 12 al cubo pulgadas cúbicas, entonces esto se cancela, ¿verdad? Entonces aquí el resultado sería 871.6 entre esto da un valor de 0.5 pie cúbico. Entonces este es el volumen en pie cúbico. Entonces este sería el inciso A. El inciso B nos lo está pidiendo en metros cúbicos. Ok. Entonces sabemos que el volumen es igual a 0.5 pie cúbico, pero en el caso del pie relacionado con el metro, sabemos que un pie es 0.3048 metro. Como está el cubo, pues serían los tres factores, ¿no? Un pie 0.3048 metro, ¿vale? Y aquí un pie 0.3048 metro. Entonces pie por pie y luego por pie me da pie cúbico y se cancelaría con este, ¿no? Por lo tanto el volumen en metros cúbicos sería 0.5 por esto y luego por esto y luego por esto. Entonces sería 0.5 por 0.3048. Eso nos da 0.01415 metros cúbicos, ¿no? De metro por metro y por el metro. ¿Vale? Entonces aquí sería la respuesta al inciso B. Y por último, el inciso C nos pide que expresemos el volumen en litros. En litros. Bien, en este caso necesitamos relacionar pues un factor de metros cúbicos a litros. ¿Sí? En este caso la relación es la siguiente, el factor de conversión, donde un metro cúbico es igual a 1000 litros. ¿Vale? Ok, entonces como el volumen ya lo tenemos calculado en metros cúbicos en el inciso B, pues entonces no es más que convertir 0.01 1415 metros cúbicos. En este caso los 1000 litros los ponemos arriba y el 1 metro cúbico abajo. Se cancela este con este y por lo tanto el volumen es igual a este factor de 0.01415 por 1000 y esto nos da 14.15 litros. Y esta es la respuesta del inciso C. Y eso sería todo del problema. Nos vamos con el último. Con el otro problema, el 9. La ley de gravitación universal de Newton se representa por, y nos dan la ecuación F. Entonces el problema 9. Vamos a copiarlo todo rápidamente. Estamos puesta por acá. Dice, la ley de gravitación se representa por esta ecuación, ¿no? La ecuación es F igual a G
por m entre r al cuadrado, donde F es la fuerza de magnitud de la fuerza gravitacional ejercida por un pequeño objeto sobre otro. M mayúscula y M minúscula son las masas de los dos objetos y R es la distancia entre ellos. Eso quiere decir que es una fuerza gravitacional, ¿no? En este caso, por ejemplo, la Tierra con la Luna, que están separadas a cierta distancia, ¿sí? Y bueno, en este caso la Tierra tiene una masa mucho más grande y la Luna una masa más pequeña. En este caso dice la fuerza tiene las unidades de la fuerza, ¿sí? La voy a poner aquí. La fuerza es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Dice, ¿cuáles son las unidades del sistema internacional para la constante de proporcionalidad G? Bueno, entonces, pues hay dos maneras. Una manera de encontrar el resultado, pues es que G se despeje de la ecuación. Entonces vamos a hacerlo rápidamente, creo que es el más conveniente ahorita. Entonces despejamos G. G es igual a F por R al cuadrado entre la masa M mayúscula por la masa M minúscula, ¿vale? Bien, entonces lo que tenemos que hacer simplemente es sustituir las unidades que conocemos de cada cantidad física. En el caso de la fuerza es kilogramo por metro entre segundo al cuadrado. Y esto que multiplique a R al cuadrado. Pero la pregunta es, ¿R en qué se mide? R es una distancia, dice aquí. Y la distancia se mide, en el sistema internacional se mide en metros. Pero como está al cuadrado, sería metro al cuadrado. Entonces aquí tendríamos metros al cuadrado. Y todo eso dividido entre M por M. Pero el problema dice que M y M son masas de los objetos, ¿sale? Entonces la masa se mide en kilogramo, tanto de en este caso, la mayúscula y de la minúscula también en kilogramo. Bien, entonces la constante de proporcionalidad es igual a kilogramo metro por metro cuadrado. Me quedaría lo siguiente, kilogramo por metro cúbico entre segundo al cuadrado, y eso dividido entre kilogramo por kilogramo son kilogramos al cuadrado. Aquí puedo poner un 1 como denominador y aplicar la regla, como cotidianamente se dice ahí, la regla del sándwich, ¿no? En donde, como lo expliqué en un problema anterior, extremo con extremo sería kilogramo por metro cúbico por 1, pues no es más que kilogramo por metro cúbico, entre centro por centro sería kilogramo al cuadrado por segundo al cuadrado. Entonces G tiene las siguientes unidades. Observen que este kilogramo se cancela con uno del denominador y por lo tanto esto resultaría como metro cúbico entre kilogramo por segundo al cuadrado. Y estas son las unidades de la constante de proporcionalidad G. Y eso sería prácticamente todo, ¿vale? Bien, entonces el siguiente problema es el problema 10. El terreno de un edificio rectangular tiene un ancho de 75 pies y un largo de 125 pies. Determine el área de este lote en metros cuadrados. Entonces esto prácticamente es un problema de conversiones, ¿sale? Entonces para eso pues vamos a desarrollarlo rápidamente. Ok. El terreno de un edificio rectangular. Entonces, pues tengo un edificio. El terreno, ahí está. ¿Sí? Tiene un largo y un ancho. O sea, aquí mide 125 pies y aquí mide 75 pies. Y nos preguntan cuánto mide esta área en metros cuadrados. Bueno, primero que nada, pues como observamos, tanto la base y el ancho están en pies, y en un rectángulo, pues el área de un rectángulo es base por altura, se calcula de esa manera. Entonces no es más que 125 pie por 75 pie, ¿vale? Bien, entonces el área aquí es igual a 125 por 75, me da 9.000
9.375 pies al cuadrado. Pero nosotros sabemos que un pie, ¿sí? Un pie es igual a 0.3048 metros. Pero como está al cuadrado, pues anexamos el factor de un pie, 0.3048 metros. Y ahí tendríamos el pie cuadrado. Pie por pie es pie cuadrado. Y este con este se cancela con este pie. Entonces el área en metros cuadrados sería 9.375 por 0.3048 al cuadrado. Y eso da un área total de 870.96 metros cuadrados, ¿no? Metro por metro de aquí, ¿vale? Entonces esta es la respuesta del problema 10. Ese es el área en metros cuadrados. Vieron que todos los problemas han sido de conversiones. El problema 11, bien, como nos pide un método gráfico, pues ahí tendríamos que usar pues de preferencia una familimétrica, cuadras transportador, y para no alargar el video, pues lo dejaremos para la próxima, ¿sí? Este problema. Déjenme en comentarios que a alguien le interese resolver a detalle el problema 11, pues con gusto prepararé un video exclusivo de ese problema, ¿sale? Sin más, nos vemos pronto. Disculpen por el detalle del lápiz por aquí, tuvo una falla ahí de reconocimiento, pero sin más, nos vemos hasta la próxima, ¿sale? No olviden hacer sus comentarios, el objetivo es ir mejorando poco a poco, ¿sale? Saludos.